Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a este canal de psicología, filosofía, teología y novedades en la ciencia. Les agradezco mucho a ustedes por conectarse, por ver este video. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, Jesús y el narcisismo, desde un punto de vista psicológico, de un punto de vista filosófico, teológico. Va a ser un video muy interesante que quizás pueda gustarles a pastores, líderes religiosos, sacerdotes, creyentes en general, personas que están interesadas en profundizar con conceptos bíblicos y a su vez científicos, porque no es que está peleado lo uno con lo otro, ¿cierto? Esto nace de una curiosidad mía porque hace muchos años yo quise ser ateo, pero dije una vez, voy a leer primero todo el Nuevo Testamento y voy a decidir ahí si es que seré ateo o no. Y pasó lo contrario. Leí el Nuevo Testamento y me convertí en cristiano. Ahora bien, con cristianismo más ferviente. Ahora bien, este tema de Jesús y el narcisismo es algo que yo he detectado como psicólogo clínico y como un hombre ya de 49 años, ya casi 50, ¿sí? Porque, porque gran parte del mal social que yo he detectado en la vida, que hay en el mundo, es el narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? Pues ¿qué es el narcisismo? Es esa egolatría, ese egocentrismo, ese egoísmo. En el DSM-5 y en el CIE-10 son unos patrones de comportamiento en donde la persona se cree superior a los demás, falta de empatía. En general, muchos son los síntomas que muestra la persona narcisista. Ahora, según la Biblia, según la palabra de Dios, dice, ¿quién es bueno? Nadie es bueno. Por lo menos creemos que nosotros somos buenas personas, pero por lo menos creo que, según bíblicamente, somos menos malos, ¿no? El mismo hecho de que tengamos valores en la vida. Pero aquí vamos a tocar algo esencial, que esa parte de maldad que poseemos los seres humanos genéticamente heredado desde la época de Adán y Eva, vamos a decir que es una suerte de espíritu, como lo dice Jordan Peterson, es un espíritu que está en la humanidad. Como lo diría Jung, es un arquetipo de la humanidad. 99.99% de la humanidad, al parecer, tiene narcisismo. Hay unos casos muy particulares que serían los justos, ¿no? Que aparecen en ciertas ocasiones en la Biblia y que podemos ver en la vida real, sí, que hay personas muy justas, muy buenas ya de por sí, incluso muchas de las veces no son ni creyentes, o si son creyentes no son muy religiosas. Jesús y el narcisismo vamos a tomarlo de esta manera. Jesús como la absoluta humildad y el narcisismo la absoluta torpeza. Mi creencia en Jesús es básicamente, proviene de la lectura bíblica, de una lectura bíblica profunda. Me di la oportunidad de leer todo el Nuevo Testamento, de estudiarlo, por supuesto. Voy años practicando el cristianismo y creo que es hora de decirles a todos ustedes, como psicólogo clínico que soy, de que Jesucristo es la solución de la humanidad. No porque sea un capricho mío, sino simplemente porque es justa la filosofía de vida, el hecho de ser una persona muy humilde. Jesucristo, o sea, la humildad absoluta, porque dejó toda su carnalidad incluso en el mismo Calvario. Digamos que también el mismo hecho de que ayunó 40 días y que se le fue tentado por el demonio, y entonces es un personaje absolutamente creíble de que su ejemplo de esta particularidad llamada humildad, básicamente es la solución a los males de la humanidad. Es básicamente ese Jesucristo que se enfrenta a la muerte, se enfrenta al demonio, soporta tentaciones, es sabio. ¿Y de dónde viene toda esta sabiduría, no? Entonces vamos a darnos cuenta de que Jesús es la antítesis del narcisismo. Ahora bien, bíblicamente hablando, el narcisismo yo lo ubico personalmente. Soy un creyente, yo creo en la evolución, pero creo que esa evolución la orquestó Dios. Sí, provenimos de otras especies que fueron evolucionando y que esto propiamente fue llevado de la mano de nuestro Señor Dios. Coinciden muchas cosas. Hoy en día la ciencia nos dice que el ser humano, la vida en general, nació del barro, de una mezcla de hierro con arcilla, de la arcilla con agua, y que de aquí vino el ser humano, de carbono también. Entonces,
Pero la Biblia nos dice algo muy parecido, que somos hechos del barro. ¿Y qué es del barro? Lo mismo que la arcilla, que estaba en una charca marina, como lo dice este libro muy importante. Es un libro divulgativo muy interesante, ¿no? En donde coincide mucho el origen de la vida con el origen bíblico. Esta singularidad de observación de mi parte es porque cuando yo veo en consulta cada paciente que llega con problemas de matrimonio, sobre todo, problemas en los hogares, está presente el narcisismo. El hombre que prefiere tener un amante, que velar por la salud mental de sus hijos, se da cuenta de que tiene una esposa buena en casa, pero a la final termina, como decimos aquí en Ecuador, termina poniéndole los cuernos porque se ha enamorado de otra mujer o tiene relaciones con otras mujeres, consume alcohol, consume drogas y esto también lo descubren los alcohólicos anónimos porque el alcohólico anónimo acepta que es un narcisista, es un ególatra, un egocéntrico, un egoísta, que es básicamente las tres E del narcisismo, ¿no? La egolatría, el egocentrismo y el egoísmo. Dentro del DSM-5 y el CIE-10 es un patrón de grandiosidad, ¿no? Que la persona se cree el centro del mundo, necesita recibir aplausos, necesita que le halaguen, está siempre sus derechos por encima de los demás. Y en general, digamos que el narcisismo es una etapa anterior del ser humano. A lo mejor sirvió en algún momento de la vida el narcisismo para organizar la sociedad, las familias, no lo sé. El narcisismo porque es un patrón antiguo en donde, si vemos en la historia, tanto en la Biblia, libros de historia, por ejemplo, en la época del Imperio Romano la vida no valía nada. Todo era un desastre, guerras, conquistas, matanzas, asesinatos por todo lado del mundo. Sí, entonces, pero llega un hombre, el Hijo del Hombre, hace unos 2000 años, y este es la antesala de una nueva humanidad. ¿Sí? La teoría que les voy a explicar este momento, la tengo también explicada en uno de los videos de aquí de mi canal. ¿Sí? Quizás haya una confusión aquí, ¿no? Que mucha gente cree que el ser humano tiene, ¿cuántos? 7000 años, 6000 años, bíblicamente hablando. Yo creo que para explicar esta teoría tendría que decirles a todos ustedes que para mí el ser humano sí tiene 120.000 años, como lo dice la ciencia, el Homo sapiens, pero la Biblia dice que tiene 7000 años, según lo escrito por Moisés, ¿no? Quizás 6000 años. Pero no nos damos cuenta de que, para mi parecer, Adán y Eva fueron la primera humanidad con conciencia. Antes había otros protohumanos, prehumanos, si les queremos llamar así, con otro nivel de inteligencia. Claro que el que dice que el ser humano es Homo sapiens desde hace 120.000 años, quizás es muy generoso. Yo creo que sí, hace 7.000 años, hace 6.000 años aproximadamente, dependiendo la fuente, creería que en la época de bronce, en la época de los metales, ahí es donde nace Adán y Eva. Y por supuesto, Adán y Eva son los representantes, bien pudieron haber sido una pareja, claro, ¿por qué no? Pero pudieron, y son para mí, una respuesta a la interrogante. Ellos fueron la primera humanidad en un contexto histórico, en un contexto social, en un contexto religioso, psicológico, en donde, como dice la palabra de Dios, dice, en el huerto del Edén fueron abiertos sus ojos, porque ellos aprendieron a distinguir el bien y el mal. Muy probablemente antes de esa generación no éramos capaces de distinguir entre el bien y el mal. ¿Sí? Entonces la serpiente del huerto del Edén representa el narcisismo. Claro, el enemigo de la humanidad, porque a donde vemos política, enemigos, entre las familias hay enemigos, en cualquier estamento o grupo social hay enemigos. Hay los psicópatas, los narcisistas grandiosos, estas personas que creen tener superioridad al resto de la humanidad, ¿no? A sus congéneres. ¿Sí? Entonces, démonos cuenta de que muy probablemente la serpiente es la entrada de ese conocimiento del bien y el mal dentro del ser humano. Ahora, la serpiente le dice a Eva, si vosotros coméis de este fruto, seréis como Dios, no moriréis. Entonces Eva le dice a Adán, mira, la serpiente me dijo esto, que si comemos de esto seremos como Dios, no moriremos, como Dios. Entonces, claro, ¿qué es el narcisismo? ¿No es el narcisismo una sensación de grandiosidad? ¿No es la sensación de creerse Dios? La capacidad del ser humano de manejar otras personas como dioses?
de que mis derechos son superiores a los de los demás. ¿Sí? Entonces, el narcisismo, desde un punto de vista filosófico, teológico, respaldado por la antropología que nos puede dar la Biblia, y por una sospecha dentro de las neurociencias, de que el desarrollo cerebral del ser humano cambia en la época, en la edad de bronce. Claro, acordémonos que un poco más adelante en el mismo Génesis aparece un tal Jubal que es forjador de bronce, que toca el arpa, que toca una flauta. Se dice también en la Biblia de que cuando Caín fue reprendido por Dios, dice que Dios le puso una señal en su frente para que las naciones no le hagan daño. ¿Cuáles naciones entonces? Si Adán y Eva no eran los primeros, ¿cómo es que se forjaron naciones tan rápido? Naciones. Es porque ya había otra humanidad, el prehumano. Entonces, respaldados nosotros por la teología, por la Biblia, por la palabra de Dios, como libro antropológico, deducimos de que en realidad, con mucho respeto, por supuesto, hay personas que van a creer toda su vida de que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos. Está bien, está bien. Pero en realidad, ¿qué nos hace humanos? Si nosotros vemos a los pedófilos, vemos a los psicópatas, ¿ellos son humanos? ¿Qué significa la palabra humano? Humano, de hecho, es el ser de la tierra, humus, humano, humus es tierra. Este término implica que todos los seres humanos estamos a un mismo nivel. Yo no soy superior a ti, ni tú eres superior a mí. No somos superiores a nadie. Eso es la humildad, esa igualdad entre los humus, los seres de la tierra. Sí, entonces, bueno, claro, solamente somos inferiores a Dios. En esto del narcisismo, que nace en aquella época, como les decía, como un espíritu, como esa diferenciación entre el bien y el mal que ya nos da la Biblia, probablemente antes de la existencia de Adán y Eva éramos más animales que seres humanos, y eso lo podemos ver el día de hoy también, que hay gente que se comporta como animales. ¿Sí? Y en ese entonces, en el huerto del Edén, el hombre se le abren los ojos, dice la Biblia, y dice que pudo ver por primera vez. Ahora bien, un poco después, ya en los evangelios mismos, se acercan los fariseos a Juan el Bautista y quieren ser bautizados cuando él está bautizando en el Jordán. Entonces Juan el Bautista les dice: generación de víboras, ¿por qué no hacéis frutos de arrepentimiento? Claro, Juan reconoce que ellos son como serpientes, que no tienen conciencia. Y es lo que nos dice este maravilloso libro, que el narcisismo, que los psicópatas son como serpientes, que son manejados más por instintos. Se los compara con los lagartos, con las lagartijas, que no tienen sentimientos. Mientras más narcisista es una persona, menos empatía con el prójimo tiene, por supuesto. Porque ¿qué hacen las serpientes? Las serpientes se comen entre ellas, las serpientes son arrastradas, las serpientes tienen veneno, las serpientes no les importa comer a alguien de su misma especie cuando tiene hambre. La serpiente tiene sangre fría como los narcisistas grandiosos, los psicópatas. ¿Sí? Entonces, vamos a darnos cuenta de que el narcisismo está tan marcado en la Biblia, está tan presente en la historia del ser humano, desde que el hombre tiene conciencia hasta nuestros días. Ahora bien, este espíritu de egoísmo, egocentrismo, egolatría, todos estos síntomas que presentan los narcisistas están muy presentes en toda la humanidad. Pero hay una solución: nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como lo dicen algunos pensadores en la actualidad, que la humildad, que una persona humilde tiene una mente científica, tiene una mentalidad de principiante, versus la mentalidad de los narcisistas, que es torpe. Claro, porque como son endiosados, creen que ellos son dueños de la verdad, son torpes. Hacen dar en quiebra países, empresas, familias. Claro, como yo tenía un paciente que me dijo de una manera muy natural: yo vengo porque me dijeron mis hijos, no porque yo necesite venir. Yo ya estoy educado, no necesito que nadie me eduque. Nos damos cuenta, eso es narcisismo absoluto. ¿Sí? Es un hombre que no quiere por nada aprender humildad.
Claro, él está bien con sus mujeres, con su consumo de alcohol, con hijos enfermos psicológicamente, pero él no quiere caer en cuenta de su torpeza, de su narcisismo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña en cambio Jesucristo? El buen pastor, el personaje más controversial de toda la humanidad porque dio su vida por nosotros, y aún así hay muchas personas que no le quieren, el redentor de la humanidad. Ahora bien, este redentor encarna lo contrario a la serpiente, al narcisismo, al orgullo. Es un personaje que es absolutamente humilde y te transmite en todas sus parábolas, cuando se encuentra con la adúltera, cuando dice alguien me ha tocado y salió poder de mí, cuando da sus prédicas, cuando está presente en el mundo predicando, cuando está predicando las buenas nuevas, la salvación. Jesucristo no hace más que presentar toda su humildad. Y cuando Jesucristo dice, coman de mi carne, si tú comes en un pancito, como lo hacen los protestantes, o una hostia, como lo hacen los católicos, introduces la humildad de nuestro Señor Jesucristo en tu ser. Y esa es la meta, la idea de que encarnes tú la humildad de nuestro Señor Jesucristo, que dice, claro, la Biblia mismo dice en el Nuevo Testamento, pues tenemos que estar a la altura de nuestro Señor Jesucristo, pero no en esa altura de divinidad, sino en la altura de humildad, ¿sí? Ya lo dicen los alcohólicos anónimos, el orgullo les tenía ciegos, el ego, el yo, les tenía ciegos y maltrataban a su familia, preferían otras familias. Había un caballero que decía, yo le daba lujos a mi moza, le decía, a mi esposa le tenía con hambre, a mis entenados les tenía en colegios particulares, pero a mis hijos propios les tenía pidiendo caridad. Y así, los testimonios de narcisismo son grandiosos dentro de lo que es el Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, testimonios de personas que han cambiado, artistas de cine, de la música, han dejado su ego. Eso es la espiritualidad. Digamos, nacemos conectados a Dios, así, y con el tiempo, con los años, nos separamos por el ego de Dios. Pero cuando soltamos el ego, nos volvemos a unir con Dios. Esa es la espiritualidad. Más espiritual una persona es menos ególatra, menos egocentrista, menos egoísta. ¿Sí? Entonces, para mí, humildemente, me salió la palabra humilde, puedo decir que Jesucristo es la clave para la salud mental de toda la humanidad. O casi toda la humanidad, porque, bueno, hay unos que no van a entender cómo son los psicópatas, ¿no? Muchos son los llamados, pocos son los elegidos. ¿Sí? Entonces, Jesucristo, si tú introyectas a este Señor, a Dios encarnado, al Hijo del Hombre, en tu ser te volverás humilde. La prueba de ello, claro, si tú cambias tu forma de ser, dices, bueno, soy narcisista, ¿qué hago para cambiar? Me han preguntado eso muchas veces. Dale chance a Jesucristo. Ama a tu esposa, respétala, como lo hizo Cristo con la iglesia. Da tu vida por los tuyos. Sé misericordioso. Dice Santiago 1, 26 al 27, ¿cuál es la religión verdadera? La misericordia por los demás y mantenerse limpios del mundo. Entonces, yo como psicólogo clínico puedo decirles que la salvación, la sanidad de nuestra humanidad, de los trastornos mentales, trastorno límite de la personalidad, trastorno narcisista de la personalidad, muchos problemas mentales, psicológicos, sufrimiento humano, se puede resolver gracias a la misericordia y a la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Como gran maestro, Él es el maestro de los maestros, Él es el Señor de los señores. Y el mensaje es clarísimo. La humildad de nuestro Señor Jesucristo les va a devolver la paz. Y eso es por eso es que mucha gente cambia artistas de cine, de televisión, de música, de la música, del entretenimiento, exadictos que han estado delinquiendo en las calles y que conocen a Jesucristo y hacen clic, lo que llamamos los psicólogos el insight. Hacen clic en su mente y dicen, no, estoy actuando mal en la vida, y lloran, se arrepienten y cambian. Como psicólogo clínico,
profesional y soy un hombre de letras, soy escritor, he escrito también un libro al respecto, porque tenemos que ser humildes dentro de un hogar, sí, que sería para nosotros, para la humanidad, sería algo elegantísimo, porque si tú sigues las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, serás humilde. Y si eres humilde, vas a aprender. Y si aprendes, vas a tener mentalidad de aprendiz toda la vida. Y cada día vas a conocer más, vas a saber más, te volverás más inteligente, más sabio, pero con humildad. Caso contrario, el narcisismo es el peor negocio para la humanidad. Te quiero agradecer muchísimo tu amable atención. Como te dije, si te gustó el video, puedes compartirlo, suscribirte, darle me gusta, comentar. Estoy a tus órdenes y muchísimas gracias. Muchas bendiciones para todos ustedes.